Buen día, espero te encuentres de maravilla. Hoy vas a conocer uno de los muscle cars más imponentes del mercado en la versión Hellcat, con más de 700 caballos de fuerza. Así que vamos a conocerlo. El Dodge Challenger es uno de los muscle cars más famosos de la historia por su diseño súper imponente, con la combinación entre clásico y moderno. Ahora, para este año 2019, actualiza una de las versiones más potentes y agresivas de este muscle car, como es el Hellcat, y añade 10 caballos de fuerza respecto a su antecesor, dejándolo en 717 caballos de fuerza. Sin duda, una super bestia del camino. Por el frente encontraremos en su enorme cofre la primer diferencia del año pasado, como son sus enormes dobles tomas de aire que mejoran el enfriamiento y rendimiento a altas velocidades. Más abajo nos encontraremos con sus ya tradicionales faros completamente LED con iluminación de proyección, pero ahora tendremos dos tomas de aire en los faros. Cabe mencionar que en la versión anterior solo lo teníamos en el lado derecho. Además de un fantástico detalle con el gato diabólico que se muestra cuando se prende la iluminación. En la parte baja delantera veremos más tomas de aire que dirigen el flujo de aire hacia los enormes frenos y al motor, además del difusor de color negro mate. Por el lateral comenzaremos con las enormes llantas que cuentan con unos rines de 20 pulgadas de aluminio forjado, lo que significa que son más resistentes pero al mismo tiempo más ligeros. También observaremos los enormes calipers de marca Brembo de color rojo con 6 pistones que son necesarios para poder detener a esta enorme y pesada bestia. El lateral de este Challenger Hellcat es bastante limpio, lo que lo hace tener esa esencia de clásico, pero al mismo tiempo se ve robusto, musculoso y moderno. También nos encontraremos con los retrovisores del color de la carrocería, con detección de punto ciego, además de calefactables, y más abajo la manija para entrar al auto con sensor de proximidad para la llave inteligente. En la parte trasera veremos que continúa la esencia clásica con pocas líneas y un parabrisas muy inclinado y pequeño. Veremos el alerón de color negro mate con el emblema de Hellcat o el gato diabólico. Y más abajo observaremos las imponentes calaveras completamente LED que se dividen por la puerta de la cajuela. Y por último, en la parte inferior contaremos con un difusor muy discreto en negro mate con dos salidas de escape, una en cada costado. Bueno, pues revisando la cajuela veremos que en la entrada para los objetos es bastante reducida, pero en cuanto a números llega hasta los 459 litros de capacidad, haciéndola bastante decente para la categoría en la que está. Sin duda, para el equipamiento de dos personas es más que suficiente. Bueno, si te está gustando este nuevo Dodge Challenger Hellcat 2019, por favor suscríbete en el canal para que no te pierdas ningún video.
Bueno chicos, ya revisamos el exterior, vamos hacia el interior. Comenzaremos con este detalle en las puertas de los autos deportivos, donde ya no tienen marcos, ahora solo es el puro cristal. En cuanto a materiales, vamos a contar con piel, gamuza y costuras en color blanco, los seguros, además de los vidrios eléctricos de un solo toque y los retrovisores eléctricos. Aquí abajo contaremos con la manija para abrir la puerta y un espacio para una botella. Además del sonido Harman Kardon. Los asientos vamos a contar con estas costuras de SRT Hellcat y son asientos forrados en piel napa con insertos en gamuza. Vamos a tener una combinación de controles eléctricos con manuales. En la parte izquierda contaremos con plásticos suaves, la salida de aire y los controles de luces y el botón para abrir la cajuela. El volante es calefactable, forrado en piel con costuras en blanco y detalles en grises en la parte inferior. Además de tener los controles de multimedia y para controlar la pantalla en el lado izquierdo, y en el lado derecho todos los controles crucero. También contaremos con unas enormes paletas de cambio detrás del volante que se mueven con el mismo y los controles de luces detrás del mismo. Bueno chicos, vamos a prenderlo con este botón de encendido. En cuanto al tablero, contaremos en la izquierda con un tacómetro hasta 7000 revoluciones por minuto. En el centro una pantalla configurable con bastante información y a la derecha el velocímetro hasta 340 km por hora. En el centro contaremos con las salidas de aire con estos detalles simulando la fibra de carbono y prácticamente todo el tablero con materiales suaves al tacto. Contaremos con una enorme pantalla de 8.4 pulgadas completamente touch que es compatible con Android Auto, Apple CarPlay, trae Bluetooth, auxiliar, USB, además de bastantes configuraciones para los modos más deportivos de este auto. Sin mencionar que tiene un sistema Harman Kardon de 18 bocinas premium que se escucha fantástico. Más abajo contaremos con todos los controles para controlar la pantalla manual, además de unos botones especiales para el SRT Hellcat. Y en la parte inferior contaremos con todo el aire acondicionado de doble zona con asientos calefactables y ventilables. En la parte central vamos a ver la palanca de cambios forrada en piel con más detalles simulando la fibra de carbono y cromos alrededor. Contaremos con una caja automática de 8 velocidades con modo manual y más atrás dos enormes portavasos. Además de la guantera que se abre hacia la derecha y tenemos una salida de 12 volts, además de dos salidas USB y un auxiliar. Cabe mencionar que está forrada en terciopelo. Vamos a contar también con una guantera que está forrada también en terciopelo y tenemos estos dos compartimientos para guardar objetos pequeños y medianos. En cuanto a los parasoles, contaremos que están acolchados, tenemos iluminación y este detalle para alargar un poco más su capacidad. También contaremos con un espejo electrocrómico y en la parte central vamos a ver la iluminación y un compartimiento para los lentes.
En cuanto a la parte trasera, vamos a encontrar los mismos materiales que en la parte delantera, buenos asientos, buena sujeción, un descansabrazos acolchonable, pero todos sabemos que en estos vehículos la parte de atrás es la más incómoda, aunque cabe mencionar que entre todos los del segmento, este espacio trasero de este Challenger Hellcat 2019 es el más espacioso de todos los muscle cars. En cuanto a seguridad, tenemos control de tracción, distribución de frenado, sistema de control de estabilidad, bolsas de aire frontales, laterales y de cortina, sistema de punto ciego, sistema de asistencia de frenado de emergencia, sistema de prevención de colisión frontal, sistema de velocidad adaptativo y frenos Brembo en las 4 ruedas de 6 pistones. En cuanto a motor, vamos a contar con un V8 6.2 Hemi supercargado que genera 717 caballos de fuerza y 656 libras-pie de torque, que junto con su caja de 8 velocidades automática lo lleva de 0 a 100 en solo 3.4 segundos y cuenta con un rendimiento en ciudad de 6.8 km por litro y combinado de 8.1 km por litro. Bueno, si te gustó este nuevo Dodge Challenger Hellcat 2019, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además, te voy a dejar aquí mis redes sociales como es Facebook e Instagram, donde te vas a informar de más videos, más información y más detalles automovilísticos, además de más fotografías de todos estos videos que grabamos. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, nos vemos en la próxima.